Comenzamos. Muy buenos días. Les damos a los amigos representantes de los medios de información. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa del colectivo Más Seguridad, Menos Ruido, conformado por comités vecinales y, bueno, con representación de más de 150 colonias en el Valle de México. Se encuentran con nosotros para dar esta rueda de prensa Paula Arizpe, Francisco Landero, Richard Reiter, Ileana Ramos, Luz María Gaubeca y bueno, pues vamos a dar inicio de una vez a esta rueda de prensa. Nos van a leer un documento Paula Arizpe, Francisco Landero, Richard Reiter e Ileana Ramos. Adelante, por favor, Paula. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los presentes. Esta rueda de prensa es para comentarles que el pasado 25 de marzo entró en operación la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Este rediseño contempla las operaciones de los aeropuertos internacionales tanto de la Ciudad de México como de Toluca, de Puebla y de Cuernavaca. La segunda fase entrará en operación en marzo de 2022, cuando inicien las operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Esta primera fase trajo consigo un cambio de rutas con el agravante de un tiempo mucho mayor de sobrevuelo sobre la Ciudad de México en comparación con los procedimientos que se utilizaban hace más de 30 años. A lo largo de estos meses, diversos colectivos ciudadanos y comités vecinales nos fuimos informando de voz de especialistas sobre su preocupación en cuanto al aumento considerable de riesgo del sobrevuelo sobre la capital y su zona conurbada, derivado de las nuevas rutas. No es para nadie nuevo saber que la orografía de la Ciudad de México es sumamente compleja y de ahí que se necesita un rediseño más cuidado que en otros lugares. Como todos ustedes ya saben, anteriormente la entrada de los aviones se realizaba por el norte y al llegar a la altura del viaducto Miguel Alemán, viraban a la izquierda para enfilarse rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A partir de marzo pasado, esta ruta se modificó de tal manera que las aeronaves vuelan mucho más hacia el poniente, muy cerca de la zona montañosa de esta parte de la zona conurbada. Sumado a esto, se estableció otra ruta que proviene del sur, sobrevolando todas las colonias de esa zona, coincidiendo sobre la alcaldía Álvaro Obregón y a la vez acercándose con los que vienen del noroeste, con lo cual diversos especialistas han señalado incrementa un potencial riesgo de colisión, ni qué decir además de los dos volcanes que vigilan nuestro gran valle. Esta es nuestra preocupación muy seria y necesitamos meternos a fondo en el tema. Gracias. Adelante, por favor, Francisco Landero. Gracias, muy buenos días, Francisco Landero de Parques de la Herradura, y gracias a los medios de comunicación por estar esta mañana cubriendo este importante tema y peligroso también. Miren, complementando lo que dijo Paula, quiero comentar que con la ruta anterior, el control de tráfico aéreo disponía de espacio suficiente para lograr la separación reglamentaria entre cada aeronave, que es de 5 millas, antes de que las aeronaves sobrevuelen la ciudad, lo cual siempre crea un espacio de seguridad importante y reduce cualquier riesgo de colisión o de alguna turbulencia que haga a los aviones tener problemas. Sin embargo, pues la actual administración ha decidido utilizar el PBN, que es el Performance Based Navigation, que es un sistema basado únicamente en el rendimiento de las aeronaves.
Este sistema es bueno en cuanto que ayuda a la precisión del vuelo, pero no toma en cuenta otras condiciones. Por ejemplo, no garantiza por sí misma las separaciones adecuadas entre cada aeronave ni los usos óptimos del espacio aéreo. El Valle de México es un espacio aéreo de condiciones muy particulares, complicadas, por ejemplo, como la orografía que reduce la posibilidad de desviación por mal tiempo y además genera turbulencia de manera constante. Esto constituye un factor adicional de estrés tanto para controladores como para los pilotos. Y eso, por supuesto, aumenta los riesgos a la seguridad aérea y a las personas de la Ciudad de México. Y un factor adicional de riesgo son las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Valle de México, ¿no? Durante más de 4 meses, especialmente en el verano y el invierno. Todo lo hemos visto, todos los que vivimos en el Valle de México, con la gran cantidad de lluvias, los vientos y con tiempos prolongados de visibilidad reducida y turbulencia propia de estas estaciones. Y hay otro factor, las rutas, pues las rutas se han ido más hacia los niveles altos, hacia las montañas, y en ese sentido otro factor de riesgo es el volcán Popocatépetl, cuya emisión de ceniza, lava y otros componentes es muy peligrosa para la aviación y provoca que en un espacio de aéreo considerable, alrededor de 50 millas o más, no se pueda utilizar y sea el riesgo mayor, ¿no? Este rediseño debía haber considerado condiciones ideales, empezando por ahí, buscar las mejores condiciones y no las peores para su operación, las cuales no se dieron y por lo tanto han generado rutas más largas, demoras en el aire, en los aeropuertos de origen. Ahí están las estadísticas, los hechos que no engañan, los datos concretos y por consiguiente también costos de operaciones mayores que al final serán pagados por los pasajeros que utilizan el aeropuerto de la Ciudad de México y el malogrado aeropuerto de Felipe Ángeles, ¿no? Y además hay que considerar también el factor que no solo afecta a los vecinos, sino a población vulnerable, como las 1930 escuelas que hay en las rutas por donde pasan los aviones o los 70 hospitales, ¿no? Entonces, eso está muy preocupante y por eso estamos aquí reunidos esta mañana para hacerlo del conocimiento de la opinión pública. Perfecto, Paco, muchísimas gracias. Vecino además aquí del poniente de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Huixquilucan. Grisha Raeter, servidor, soy presidente de la Asociación de Colonos de la Herradura, residiendo ya aquí desde hace más de 10 años, una colonia de hace más de 50 años. Con este tema del rediseño, pues uno de los principales problemas es que realmente no cuenta con un sistema ordenado para demorar el tráfico. Esto es un factor de incertidumbre para los pilotos a cargo de las mismas aeronaves, porque pues no tienen información fidedigna del tiempo de demora ni de las repercusiones en el consumo del combustible del mismo avión, pues que esto conlleva, lo que claramente pues aumenta riesgos. Quienes han viajado en meses anteriores, y me quiero pensar que la mayoría de los aquí presentes lo hemos hecho, hemos sido testigos de que a partir del rediseño de estas rutas, de llegada al AICM, actualmente pues al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en efecto se generó un mayor problema de demoras y sobrevuelos cercanos a la misma ciudad. Es decir, se hizo menos eficiente el uso del espacio aéreo y claramente lo notamos tanto arriba del avión como los que estamos abajo del mismo. Varias rutas del rediseño implican por lo menos 40 millas o 60 kilómetros más de vuelo antes de llegar al mismo aeropuerto. Esto obviamente pues no es algo deseado en ningún sentido práctico, ni por el uso del combustible, ni por el ruido y la molestia que genera de alguna manera sobre la ciudadanía que está en la ciudad. Y la consecuencia pues son mayores costos, mayor tiempo de utilización de la aeronave y al final los ciudadanos somos quienes tenemos que pagar todos los costos tanto en salud, tiempo y obviamente económicos. La ineficiencia de este rediseño se puede evidenciar fácilmente hoy, pues dado el COVID, la situación del COVID-19 o la pandemia, el número de operaciones del aeropuerto se redujo
a 900. Es decir, llegó antes de la pandemia a tener hasta 1,400 vuelos y se redujo a 900, que es la capacidad diaria máxima del aeropuerto internacional. Entonces, este daño que actualmente estamos percibiendo ni siquiera es no sé, un 60% de lo que pudo haber sido o llegó a ser antes y va a volver a regresar en su momento cuando el tráfico aéreo se normalice conforme la pandemia pues también se arregla y salimos de la misma. Adicionalmente, y como consecuencia de este mal rediseño, buena parte de quienes habitamos en el Valle de México hemos sufrido un aumento muy preocupante, principalmente en la contaminación ambiental, auditiva, por el insoportable ruido que sufrimos las 24 horas del día, y aquellos de nosotros que estamos abajo de estas nuevas rutas y sobre todo altitudes o alturas más montañosas del área del Valle de México, pues lo escuchamos día y noche. Literal, estamos hablando que toda la noche, toda la madrugada, sea fin de semana, sea entre semana, constantemente estamos sujetos a este ruido ambiental que obviamente tiene grandes repercusiones sobre la salud, la calidad de vida y la seguridad de quienes aquí habitamos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Adelante, Ileana Ramos, por favor. Sí, muchas gracias. Pues como ya lo mencionaron nuestros compañeros, realmente sí estamos nosotros muy preocupados y nuestro objetivo el día de hoy pues es dar a conocer a la opinión pública que a partir de que nos explicaron el gran riesgo que corremos millones de personas, que nos encontramos abajo o arriba como usuarios, bueno, estamos realmente preocupados, ¿no? Y hemos iniciado un proceso de recopilación de diversos estudios que, bueno, se han realizado por expertos en la materia para confirmar, ¿no?, lo que están diciendo, y los cuales los presentaremos en los próximos días. Aquí lo relevante es que todo ciudadano debe conocer y debe entender que podríamos estar frente a una situación riesgosa, una falta de seguridad en el espacio aéreo, y también que hay un gravísimo tema de afectación a la salud. Por lo tanto, le queremos exigir a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia Federal de Aviación Civil y todos aquellos relacionados que en un ejercicio de transparencia plena puedan exhibir todos estos estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, llegadas y salidas, así como aquellos estudios que detallen los efectos de contaminación ambiental y los efectos en la salud por ruido excesivo provocado por las nuevas rutas aéreas, pudiera causar en los habitantes. Yo, para poner un ejemplo, donde justamente yo soy habitante de Álvaro Obregón, donde confluyen las dos rutas, la del norte, la del sur, pues es la orografía de ese espacio, es pues una barranca, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros aviones que están volando a diferente altura, pues obviamente al pasar por esta zona, que es una barranca que crea eco, que la onda sonora se expande con más intensidad, pues el ruido es realmente insoportable. Entonces, como ciudadanos nos preguntamos, bueno, queremos saber entonces dónde están esos estudios que nos garanticen que no hay una afectación, porque la afectación es clara y es justo en el punto entre la zona de Plateros y la zona de una colonia que se llama Hogar y Redención, en donde confluyen estas rutas, donde es una barranca, donde aparte es una zona vulnerable y necesitamos pues tener esta transparencia, es lo que nosotros estamos pidiendo. No podemos vivir en esta incertidumbre y en esta opacidad que ha caracterizado esta nueva implementación del rediseño aéreo, y por eso estamos emplazando a la autoridad a presentar a la brevedad los estudios y los análisis señalados para que los ciudadanos podamos estar y vivir tranquilos. Necesitamos conocerlos, necesitamos que la ciudadanía los conozca, y es lo que estamos nosotros abogando el día de hoy. Muchas gracias, Ileana Ramos. Le damos la palabra ahora a Luz María Gaubeca. Luz María nos va a explicar un poquito más del tema. Adelante, por favor, Luz María. Saludos, buen día. Muchas gracias, muy buenos días a todos. A mí me gustaría presentar de una manera un poquito más gráfica el problema que se está viviendo en el Valle de México, y me gustaría poner una breve presentación para que se comprenda gráficamente esto que estamos viviendo los vecinos. Bueno, permítame un momentito. Ok. Bueno, pues como ustedes saben, las rutas nuevas
las desplazaron hacia el poniente. Se alargó la llegada al aeropuerto y vuelan muy bajo sobre la ciudad. Eso me gustaría mostrarlo con un video donde ustedes me gustaría que se fijaran principalmente en... Este es un super jumbo, vean nada más, vean la diferencia. Me gustaría que se fijaran a la altura que están volando los aviones. Este avión está pasando arriba de la Liga Maya, en la colonia Las Águilas, a 20 kilómetros de distancia del aeropuerto de la Ciudad de México. Este video fue tomado por la señora Alejandra Velasco, vecina afectada. Noten, por favor, la altura a la que va este avión tan lejos del aeropuerto. Este es un super jumbo, vean nada más, vean la diferencia aquí con el techo, cómo va. Miren nada más. Muy bien, ahora voy a mostrar otro video. Este fue tomado por el señor Guillermo Benavides, vecino afectado, en Río Miscuaca, Insurgentes, en la colonia Crédito Constructor, a 18 kilómetros de distancia del aeropuerto. Tomando en cuenta que aún mucho antes, a 50, 60 millas, están volando exactamente a estas distancias que ustedes van a ver aquí. Es inaudito, no se puede creer. Ahora les voy a mostrar un pequeño video de un aparato de sonido que compró una señora, la señora Marcela Vela, lo puso en su terraza. Ella vive en la calle Campestre, en la colonia San Angelín, a 22 kilómetros del aeropuerto. Estos decibeles que van a ver aquí se replican a lo largo de la ruta afectada, que va desde Naucalpan, Huixquilucan, hasta Xochimilco y Milpalta. Entonces, antes de ver el video, me gustaría decirles que los decibeles que aprueba la Organización Mundial de la Salud, que son tolerables para el cuerpo y la mente humanos, son 40 de noche y 45 de día. También hay una cuestión que es importante conocer. Esto de los decibeles tiene su chiste. Cuando los decibeles pasan, por ejemplo, de 40 a 50, no aumentó 10 decibeles, aumentó al doble de 40. 60 decibeles no son 10 más que 50, es el doble de 50. Entonces, repito, la Organización Mundial de la Salud pone como decibeles tolerables para no perder la salud 45 de día y 40 de noche. Les suplico sean tan amables. Los decibeles que recibe esta persona prácticamente cada minuto que pasa un avión sobre su casa. Bueno, pues aquí ustedes pueden ver cómo se llegó a un máximo de 82. Como nos dijo Iliana, pronto conocerán los resultados de un estudio profesional. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre las rutas de antes y las de ahora? Las rutas de antes son las azules. Todas llegaban por esta parte de norponiente, pero ahora las desplazaron más hacia el poniente, las del norte. Y esta otra que llegaba por acá, por esta parte de acá, por el oriente, estas del sur no existían. De tal manera que ustedes pueden ver que estas eran las alcaldías afectadas y ahora son todas estas alcaldías que han sido afectadas. Esta parte del chinito es la que decía Iliana, que es justo donde se nos juntan las rutas del norte y las rutas del sur. Aquí llegan todos los aviones a este punto para enfilar al aeropuerto.
Imagínense cómo es la vida de las personas que vivimos en esta zona. Y aquí también vienen volando ya bajísimo, lo mismo que acá. Esto es nada más para que vieran las nuevas alcaldías afectadas. Aquí un diseño un poco más, ya sin ver las alcaldías, pero noten ustedes cómo se aumentó a la población afectada debido a las nuevas rutas. Es prácticamente el doble. Pablo Ortiz Haro, en su estudio Análisis de ruido para el rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México, nos está indicando en su estudio que él hizo de manera privada, nos está marcando que en las rutas anteriores había 1.250.854 personas afectadas. Al alargar las rutas, se subió a 2.444.000. No alcanzo a ver el número completo porque veo los rostros de algunos de ustedes. Y es decir, se aumentó un 95%, aumentaron 1.193.649 personas. ¿Qué nos marca la Organización de Aviación Civil Internacional? Es un organismo de la ONU al cual pertenece México y por lo tanto México es un obligado de seguir las normativas que marca la OACI. La OACI nos dice, si algún país, alguna ciudad necesita modificar sus rutas, lo que se pide es que se reduzca el número de personas afectadas, no que se aumente. Y en un dado caso que sea imposible no poder aumentar, tiene que ser en porcentajes bajísimos, alrededor del 1%. Aquí aumentaron en México la población un 95%. Esto está absolutamente mal aceptado y mal visto por la Organización de Aviación Civil Internacional. Ahora, obviamente, pues el área de sobrevuelo sobre la Ciudad de México, lo que hace muy peligrosas estas rutas es que aumentó de 68.4 kilómetros, un 65% de tiempo de vuelo, que son 113 kilómetros, volando sobre la Ciudad de México a esas alturas que les mostré en los primeros videos. De tal manera que el riesgo y la molestia por el ruido han aumentado terriblemente. Al ver que se prolongó el tiempo y los kilómetros en el aire, no hubo tal ahorro de combustible ni de tiempo como lo afirman CENEAM, AFAC y la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones. Tampoco hay seguridad aérea como lo afirman las autoridades aeronáuticas. Eso es evidente, es falso y mienten. Ahora, vean ustedes el mapa de ruido que elaboró Pablo Ortiz Haro. Estas son las rutas antiguas. Aquí está el aeropuerto. Vean ustedes cómo se aumentó la población afectada con este mapa de ruido, que ahora nos aumenta este ramal en el poniente, en el norponiente, que incluye Naucalpan, Huixquilucan, Miguel Hidalgo, en fin, como acá en el sur no había nada y ahora tenemos estos dos ramales que pasan por Milpalta, por Xochimilco, Álvaro Obregón, etcétera. Este es el lugar donde convergen las rutas del norte y del sur. Esto es una verdadera arbitrariedad hacia la población. Miren ustedes, ¿qué nos preocupa a nosotros? Desde luego nos preocupa la inseguridad aérea por todas las razones que les hemos dicho aquí y el excesivo ruido, porque el ruido es verdaderamente insoportable.
es un infierno vivir bajo estas nuevas rutas. Ahora, ¿qué se debe hacer? O se vuelve a las rutas antiguas o se modifican. Fíjense ustedes cómo aquí están las sierras por las que antes no sobrevolaban los aviones. Aquí está la Sierra de Guadalupe, aquí está la Sierra de las Cruces, aquí está la Sierra del Ajusco. Antes los aviones no cruzaban sierras, de tal manera que la inseguridad es tremenda. Y todas estas áreas, que es donde vivimos los vecinos nuevos afectados, 1.200.000 nuevos afectados, consideren que nuestras viviendas están todavía en zona de ladera. Necesito que se recuerde, por favor, que es muy importante decir que la zona poniente del Valle de México es más elevada que el resto de la ciudad. Por eso los aviones nos pasan más cerca, porque nosotros estamos más elevados que el resto del valle. De tal manera que en esta parte de aquí hay unos 300 o 400 metros más de elevación. Y entonces, y estamos en las laderas. Esto definitivamente nos ha cambiado la vida completamente. Nos han quitado el derecho al descanso. Los aviones pasan literalmente cada 40 segundos cuando el tráfico es pesado. Pasan cada 2 minutos cuando el tráfico no es tan denso. Desde luego nos despiertan con sobresalto en la noche. No nos dejan dormir. En la madrugada no hay tregua tampoco. No se puede trabajar, no se puede estudiar. Los jóvenes y los niños les cuesta mucho trabajo concentrarse para estudiar. Está comprobado que por el ruido baja el rendimiento escolar. Las personas mayores, las personas enfermas no pueden descansar. El regreso a clases ahora, imagínense, si hay 1.930 escuelas por las que ahora pasan estas nuevas rutas aéreas. Se ha recomendado que con el COVID las escuelas estén ventiladas, con las ventanas abiertas. No van a poder dar clase, no van a poder escuchar la clase, porque vuelan muy bajo. Imagínense ahora esta ruta del sur pasando arriba de Ciudad Universitaria, en la UNAM, pasando en Tlalpan, arriba de los institutos nacionales de salud. O sea, son restricciones obviamente que se debieron de haber respetado. Entonces, el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el estado de continuo sobresalto. Tenemos reportes de muchos vecinos que ya se están medicando contra el estrés, contra la ansiedad, dolores de cabeza, empiezan a presentar zumbidos de oídos y, desde luego, muchísimo cansancio por la noche, porque después de haber estado escuchando aviones todo el día, la mente y el cuerpo están agotados. Eso puede provocar, imagínense, y sin haber dormido bien, al día siguiente, accidentes laborales y accidentes de tránsito vehicular. Ahora, respecto de las colonias aledañas al aeropuerto, como por ejemplo la Federal, el Peñón de los Baños, la Jardín Balbuena, la Arenal, nosotros estamos pidiendo al gobierno que aplique medidas de mitigación en estas colonias. Estas colonias se fueron asentando posteriormente al establecimiento del aeropuerto. Eso no se debió de haber permitido. No se debió de haber permitido asentamiento humano en las zonas aledañas al aeropuerto, pero así ocurrió. Ahora, nosotros estamos solicitando que el gobierno aplique medidas de mitigación en estas colonias. Bien que se puede hacer. Se puede pagar dobles vidrios, mejorar los techos, construir un muro alrededor del aeropuerto para que el ruido se quede allá adentro, para que ahí rebote. O sea, cuando el ruido pasa, por ejemplo, arriba de enormes surcos, como lo hacía sobre el viaducto, por eso no se escuchaba tanto, porque el ruido se queda rebotando en las paredes.
De tal manera que es necesario pedir para estas colonias todas esas medidas de mitigación que son reales y existen. Ahora bien, otro tema del que también se vale hablar, porque estamos hablando de afectaciones. Ya hablamos de la afectación del ruido, ya hablamos de la afectación del riesgo en que están nuestras vidas y también nos están haciendo un daño económico. Estoy segura que todas las viviendas de la zona se están depreciando en un 20 o un 30%. Eso también es un daño. ¿Cuánto vale el bienestar? ¿A cuánto ascienden los daños que nos están provocando? Las consultas médicas, las recetas. Si alguien ha tenido que modificar su vivienda, ¿cuánto costaría la reparación de estos daños? Es decir, todas estas cuestiones no son banales y también hay que mencionarlas. De tal manera que tenemos los riesgos de accidentes, tenemos los riesgos por enfermedades, que ya más adelante los expertos nos dirán exactamente cómo enferma el ruido. ¿Cómo estará la contaminación del aire por quema de combustible, volando a tan bajas alturas y con esas llegadas tan prolongadas? ¿Cuánto aumentó la contaminación? ¿Ya lo midió el gobierno de la Ciudad de México? Esa es la contaminación del aire, también hay que considerarla. De tal manera que, como les decía, bueno, ya expliqué lo de las sierras, no lo voy a volver a explicar, pero aquí las pueden ver muy gráficamente, que esto antes no se tenía que pasar por aquí. Nos han explicado los pilotos que alguna falla, alguna turbulencia, no hay espacio de maniobra, mismo sobre la ciudad volando tan bajo, no queda espacio para maniobrar. Bueno, vean ustedes el caos que han provocado las rutas sobre el cielo de México. Estas eran las rutas anteriores. Está un poquito borrosa la imagen, me disculpo, pero así venían los aviones formaditos en un orden total para venir a aterrizar. Vean ahora los esquemas de espera con las nuevas rutas. Unos van para acá, otros vienen para acá, este viene para acá, pero este ya tuvo que volar quién sabe qué tantas veces, pero este viene por acá y este va para allá. Compárenlo con el orden que había con las rutas anteriores. Vean aquí la cantidad en esta foto de aquí de esquemas de espera que tienen que hacer y bueno, la seguridad al límite. Esto a nosotros como vecinos nos parece espeluznante. Cualquier cambio de ruta que se haga en una ciudad debe pasar por los paneles de expertos interdisciplinarios. Tú no le puedes pedir a un controlador que se siente y que se ponga a dibujar una ruta aérea como ocurrió. Se requiere de un panel de expertos, un panel interdisciplinario. En Estados Unidos, por ejemplo, se le pregunta a la población, más bien lo que se hace cuando se va a cambiar una ruta aérea, se publica para que tanto los ciudadanos como cualquier experto pueda conocer cómo van a ser las rutas y puedan hablar y decir, oiga, es que están pasando arriba de un hospital, aquí puede haber una violación de derechos humanos. Entonces se corrige la ruta y ya después se implementa, pero ahí no acaba. Una vez implementada la ruta, se vuelve a pedir retroalimentación de la población. ¿Cómo les fue? ¿Cómo la vivieron? ¿Qué molestias tuvieron? Y entonces la gente vuelve a decir, no, pues es que está ocurriendo esto. Se vuelven a corregir las rutas hasta que todo mundo salga ganando. Entonces necesitamos tener un diálogo abierto con las autoridades, la ciudadanía y los expertos, de tal manera que nosotros estamos pidiendo políticas públicas socialmente responsables
que no vulneren el derecho a la salud y a la vida, a una vida sana. Hay que subsanar ese vacío legal que existe en México. Hay que regular los decibeles de los aviones, porque nada más están regulados 6 kilómetros a las orillas de las pistas. Ahí se les permiten 90 decibeles. 6 kilómetros a las orillas de las pistas y el resto de la ciudad totalmente desprotegida por una legislación. De tal manera que las rutas deben ser modificadas de inmediato y legislar sobre el tema. También tiene que haber un diálogo transparente con las autoridades. Las autoridades necesitan practicar lo que se conoce como gobernanza, es decir, dialogar con los ciudadanos. Nosotros hemos solicitado innumerables veces que se nos reciba para hablar del tema y no se nos recibe. De tal manera que nosotros no podemos tolerar ni permitir que estas rutas continúen por todas las cuestiones que hemos analizado aquí. Les agradezco mucho su paciencia y ese es mi comentario. Muchas gracias, Luz María Gaubeca. Bueno, pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos una pregunta de Citlali Sáenz de MBS Radio. Estimada Citlali, ¿puedes hacernos tu pregunta, por favor? Buenos días. Bien, bueno, entonces la hago yo. Citlali Sáenz nos pregunta que si tienen estimado cuántas personas se ven afectadas por el cambio de ruta y quisiera saber si han mantenido acercamientos con la autoridad, que parece no dará marcha atrás en este rediseño. ¿Sí? Sí, ¿les parece bien si lo contesto yo? Adelante. ¿O alguien más? Gracias. Bueno, como dijimos anteriormente, la población afectada aumentó un 95%. Ahora somos 2.400.000 y pico personas. Y las autoridades, pues, miren, necesitan corregir estas rutas porque los daños son enormes. Tú no puedes decir, estas son las rutas y te aguantas. Es como pedirle a alguien que se acostumbre a una paliza diaria. Y otra cosa que me faltó decir, que quisiera ahorita y que contesta también la pregunta de Citlali, miren, el argumento de las autoridades es que debe prevalecer el interés colectivo sobre el interés particular. Aquí hay dos falsedades. La primera es que no puedes decir que prevalece el interés colectivo sobre el particular cuando se trata de temas de salud, porque se estaría violando la Constitución. La Constitución prevé que el derecho a la salud y a un ambiente sano es obligación del Estado proveerlo, procurarlo y cuidarlo. De tal manera que tú no puedes decir, yo voy a transportar gente y que los de abajo se enfermen. Esa es la primera falacia. No se puede ir en contra de la salud de ni un ciudadano. La segunda falacia es que ellos dicen, vamos por un bien mayor, tolerando un bien menor. Eso es totalmente falso. El mal menor no existe porque se puede evitar. Es decir, una comparación de buscar un bien mayor por tolerar un mal menor es una falacia, porque aquí el mal menor supuestamente son las rutas y eso se puede corregir. Así es de que no aplica ni en lógica ni en ética. Gracias, Luz María. Sí, Ileana, ¿querías complementar? Sí, gracias. Solo complementar con el dato duro, de acuerdo a este estudio de Pablo Ortiz Aro, pues se calculaba 1.2 millones de viejos afectados y bueno, 1.2 millones nuevos afectados, era el 95% que decía Lucy hace un momento, un total de 2.400 mil millones de personas ya entre los viejos y los nuevos afectados por las nuevas rutas. Muchas gracias, Ileana. Le damos la palabra a Arturo Cerda Díaz del financiero Bloomberg. Arturo, adelante con tu pregunta, por favor.
Muchas gracias, buenos días a todos. Pues saber si ya han promovido algún recurso legal, por supuesto algún amparo que se pudiera defender sus derechos, si lo van a hacer, y en todo caso, la verdad es que en ocasiones este tipo de recursos, aunque un juez lo determine, pues están todavía en la facultad o en el uso de sus o abuso de sus atribuciones a veces de las autoridades, el hacer caso o no de la determinación de un juez quizá para el cambio de estas rutas. ¿A qué otro tipo de elementos legales pudieran ustedes acudir para verdaderamente hacer respetar y hacer valer sus quejas? Y si a nivel internacional en alguna agrupación como la OASI pudiera revisar y en determinado caso ordenar a las autoridades mexicanas el cambio de estas rutas. Gracias. Si quieres, puedo contestar, Renato. Sí, adelante, por favor, Pau. Al principio de todo este movimiento, cada una de las colonias interpuso sus propios amparos. Algunos tuvieron caminos diferentes con distintos jueces, hasta que todos cayeron con un mismo juez, que es el quinto, que tiene la orden de batearnos. Hay algunos que siguen vivos, seguimos con otras estrategias legales, incluso tenemos ya un bufete jurídico que está coordinando estas estrategias. No hemos dejado de utilizar ninguno de los recursos que puede estar en nuestras manos. Y la realidad es que las autoridades han hecho oídos sordos a todos estos intentos y por eso estamos ya en una etapa en donde estamos exigiendo nuestros derechos. Gracias por preguntar. Un tema importante es, como bien dice Paula, todos los amparos que se han llevado a cabo, que en este momento entiendo hay 7, algunos por parte de privados y vecinos, otros por parte de las asociaciones, pues todos fueron sin duda enviados al juzgado quinto de distrito en materia administrativa, que está bajo el cargo del juez Juan Carlos Guzmán Rosas. Además de eso, la SCT misma impugnó algunos de esos amparos y la misma Corte Suprema de Justicia ya dijo que no se va de ninguna manera a insertar en este proceso, de alguna manera a contradecir pues el rediseño actual que tenemos. Por lo tanto, los amparos, los vehículos legales y las instancias de alguna manera de gobierno que están ahí para proteger los derechos de la ciudadanía, pues se han declarado que no van a entrar en una disputa con el gobierno en cuanto a esto se refiere, y por lo tanto las opciones que nos quedan disponibles son realmente pobres y pocas, y es por esto que de alguna forma hemos decidido levantar nuestra voz, acercarnos a ustedes como medios y que al menos el resto del país y de la ciudadanía y ojalá más instancias de gobierno se enteren de lo que realmente está sucediendo. A mí me gustaría muchísimo agregar a lo que dijo Grisha, que efectivamente todavía algunos amparos siguen andando. Hay aproximadamente más de 30 amparos de las diferentes zonas. Sin embargo, se está atrasando muchísimo a propósito el avance de estos amparos. Efectivamente, todos fueron a parar al quinto juzgado, después de haber pasado primero por el 10º tribunal, para ver si eran admitidos o no. Los amparos que fueron admitidos regresaron al quinto juzgado, donde se los está ralentizando. Otra idea que, parece que hay consigna de ralentizar y obstaculizar estos amparos, pero nosotros queremos dejar muy, muy claro que lo único que queremos es que se corrijan estas rutas aéreas. No tenemos nada en contra del sistema aeroportuario mexicano, que consta del Aeropuerto Internacional de Toluca, del Felipe Ángeles, del de la Ciudad de México, desde el sistema aeroportuario metropolitano. Nada tenemos en contra del funcionamiento de ninguno de estos aeropuertos. Simplemente lo que queremos es que dejen de afectar nuestra salud y que nos pongan rutas seguras. Sabemos, porque nos lo han dicho pilotos y controladores, que hay opciones de rutas que no obstaculizan la operación ni de Toluca ni de Felipe Ángeles. De tal manera que no hay necesidad de estar obstaculizando estos amparos, porque nada tienen en contra
de la operación de ninguno otro aeropuerto. Simplemente estamos pidiendo que los jueces protejan nuestro derecho a la salud y a un ambiente sano. Muchas gracias, Luz María. Bueno, le damos la palabra también a Rebeca a Antonio Aranda. Antonio, por favor, si nos puedes hacer el favor, Antonio Aranda de Grupo ASIR. Muy buenos días, Renato, para ti y para todas las personas que están aquí presentes. Simplemente preguntar, el 26 de abril hubo una conferencia importante con diversas autoridades aeronáuticas. Ahí mencionaron que al margen de que no tenían obligación de hacer este estudio de ruido, lo iban a realizar. Saber si en sus intercambios de información los vecinos ya les han dicho acerca de este supuesto estudio que iban a realizar, si ya lo hicieron, si no lo han hecho, si está en proceso, o qué respuesta les han dado, porque en esa conferencia hubo un compromiso expreso de que se iba a realizar un estudio sobre el ruido. Gracias. ¿Quién nos puede informar al respecto? Sí, les comento que, Antonio, muchas gracias por tu pregunta. No, efectivamente, como en muchas áreas del gobierno federal, se hacen promesas, se hacen compromisos, se hacen narrativas, pero no se cumplen, ¿no? Al día de hoy hace falta que la opinión pública conozcamos en primer lugar si se han hecho todos los estudios de impacto ambiental, de seguridad, de cualquier tipo, y segundo, si se han hecho, pues no los han dado a conocer a la opinión pública, y así como ustedes, medios de comunicación que tienen acceso a mucha información, no los conocen, pues nosotros tampoco los vecinos tenemos. Son promesas que no se han cumplido, y justamente eso es lo que señalábamos anteriormente, ¿no? Que la autoridad debe ser transparente, hacer los estudios en todos sus ámbitos y mostrarlos a la opinión pública para, en su caso, demostrar que está bien la seguridad, el impacto ambiental, la salud. Y si no es así, pues aplicar justamente las medidas que nosotros consideramos debe ser el cambio de estas rutas aéreas. ¿Podría complementar, por favor? También se hizo la... Si me permite, Luz María, ¿nos puede complementar Lorna con los nombres de los estudios? Sí, cómo no. Después yo contesto la pregunta que hicieron de OASI, si tenían el aval. Sí, pues comentar que necesitamos estudios de impacto ambiental apegados a lineamientos de la OASI para el diseño de procedimientos, certificación por parte de la autoridad aeronáutica de que cumplieron todos los requerimientos para la implementación del rediseño. El proceso de implementación tiene 4 fases y 17 procesos a cumplir contenidos en el documento OASI 99. Estos estudios no se nos han compartido, no se han hecho públicos, como bien mencionó Francisco. También sí hemos tenido acercamientos con autoridades. Participé, por ejemplo, en una junta con vecinos de Miguel Hidalgo y el licenciado Víctor, ingeniero Víctor, y bueno, se quedó ahí, ¿no? Siempre se queda como que sí, vamos a tener un diálogo abierto, sí, vamos a hacer mesas de discusión, pero no hay una continuidad. Igualmente, en una manifestación que tuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también nos atendió pues una persona de esa institución, y la continuidad es lo que falta, ¿no? Nos dicen, sí, vamos a platicarlo, vamos a establecer mesas, pero no ha habido una respuesta contundente, ni ha habido esta publicación de los estudios que estamos demandando. Muchas gracias, Ileana. Sí. Complemento, si me permites, Renato. Se hizo una pregunta de que si se contaba con la validación de OASI. Nosotros, como vecinos organizados, escribimos una carta a OASI para preguntar si efectivamente estas nuevas rutas y procedimientos estaban autorizadas por OASI. A partir de la conferencia de prensa que hizo la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, se dijo que contaban con el aval de OASI. Nosotros nos decidimos preguntar directamente a OASI si esto era verdad. Nos contestaron, ahí tenemos las cartas de respuesta,
donde nos dijeron que no, que OASI no ha avalado ningún procedimiento de estas nuevas rutas aéreas. De tal manera que, pues, también la información que nos dan está llena de falsedades. Algún vecino pidió a través de transparencia que se mostraran estos estudios. No se encontraron. Ahora dicen que es información clasificada precisamente porque seguramente no los han hecho. Y no debe ser información clasificada. Si la aviación es civil, tiene que ser pública toda esa información. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luz María. Tenemos una pregunta de Rebeca Jiménez. Rebeca, ¿la puedes hacer, por favor? Buenos días. Hola, buen día. Si quisiera que nos puntualizaran el listado de alcaldías y de municipios afectados y, de ser posible, darnos un número grueso de colonias afectadas, porque estoy viendo comentarios de vecinos que viven en Nicolás Romero que sienten este estruendor que yo decía exagerado, pero que me dicen que sí espanta, que asusta, que provoca sobresaltos. ¿Pueden intervenir, por favor? Soy Teresa Soria, vivo en la zona de Naucalpan, a sus órdenes. Estaba teniendo un poco de problemas. Quiero comentarles que efectivamente, mira, en la zona de Nicolás Romero, por ejemplo, antiguamente entraban los aviones, como comentó Paula, por la zona del norte. Haz de cuenta que agarraban periférico, pero venían pasando por Nicolás Romero, Tlalnepantla, tomaban periférico y daban vuelta a la izquierda en el viaducto por ahí, por el Hotel de la Ciudad de México, por el World Trade Center. El tema es que estas personas que ya les pasaban por encima los aviones antiguamente tienen más ruido, más tiempo. Entonces, algo que era casi imperceptible por la altitud a la que estaban volando los aviones en ese momento, pues ahora resulta que tienen que ir bajando más por la zona de los cerros, por las sierras, digamos, y entonces tienen que bajar la velocidad para ir más despacito, para lo cual tienen que meter más motor para no caerse. Esto es una cuestión técnica que nos han explicado los pilotos que viven también en la zona, y resulta que el ruido se volvió más intenso para los que ya lo tenían y para los que estamos, digamos, nuevos en este caso. Te puedo comentar muy rápidamente que tenemos así a bote pronto en la zona del poniente, más o menos, tenemos, te voy a decir los nombres: Bosques de la Herradura, Bosques de las Lomas, La Herradura, Tecamachalco, Parques de la Herradura, Bosques de las Lomas en las varias delegaciones y en las varias alcaldías y municipios, porque Bosques de las Lomas está en Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Huixquilucan. Tenemos Lomas Altas, tenemos Jardines del Pedregal de San Ángel, Ampliación Pedregal de San Ángel, Tepepan, y en Tepepan, en la zona de Tepepan, tenemos como 17 colonias concentradas ahí. Tenemos en Álvaro Obregón alrededor de 25 colonias, está Lomas de San Angelín, está Hogar y Redención, está Crédito Constructor, Miscuac, Plateros, está Olivar del Conde, tenemos Villa Olímpica, Tlacopac, Lomas de Besares, Las Águilas, que es un corredor, Las Águilas Unidos, la parte alta de Lomas de Chapultepec, Lomas de Vistahermosa, etcétera. Realmente sí, la situación es enorme, y además recordemos que quienes ya han padecido el ruido a lo largo de viaducto, digamos, que es donde llegaba la última parte, lo están padeciendo más todavía. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Saraí Cervantes nos pregunta que
¿Cuándo van a presentar el estudio que mencionan? ¿A cargo de quién está dicho estudio? Y también nos pregunta cómo incide este tema para que México regrese a la categoría 2. Si me permite nuevamente, estamos precisamente, los vecinos nos hemos tenido que unir. Este es nuestro primer esfuerzo colectivo para conseguir fondos privados. Somos nosotros mismos que estamos sacando los 500 y los 100 pesos y los 1000 que podamos aportar para costear los estudios que tenía que haber realizado la autoridad. Entonces, estaremos en las próximas semanas a través de Gabriel Aguirre y de Renato Consuegra, convocando nuevamente a conferencias de prensa que nos permitan, o foros, que nos permitan discutir los estudios que estamos en camino para poder presentárselos a la autoridad, ya que entendemos que si la autoridad no los presenta, pues seguramente es porque no los tiene. Esa es mi impresión. Y si los tiene, pues entonces que nos haga favor también de presentarlos y pues no que no nos haga el favor, ¿verdad? Que nos tienen obligación de presentarlos. ¿Y qué otra fue la última parte de la pregunta, perdón? Sí, Tere. ¿Cómo incide este tema para que México regrese a la categoría 2? Está y no está relacionado. La categoría 2, la categoría 1 la perdimos por, creo, falta de presupuesto. Porque no tenemos aviones que puedan permitir controlar y verificar las partes de seguridad que van implicadas para que los aviones tengan comunicación. Esos aviones están descompuestos hace un par de años. No les han dado las certificaciones que tienen que tener. No hay tampoco suficientes controladores aéreos y muchos de ellos se han ido por una cuestión de sueldos, de acuerdo a lo que nos han comentado en el Sindicato de Controladores Aéreos, que realmente les han bajado mucho los sueldos y las prestaciones, por lo cual se han ido a otros aeropuertos a trabajar y hay mucho controlador nuevo que no domina un aeropuerto como el de la Ciudad de México. Y también no tienen en funcionamiento un simulador en el cual deberían haber probado las rutas antes de lanzarlas a trabajar. En fin, hay toda una cuestión que no se cumple con la seguridad aérea del espacio del Valle de México. Eso es a lo que se refiere el habernos bajado de la 1 a la 2. En este caso, lo nuestro es complementario a toda esta situación que se da por la falta de presupuesto y de previsión y de rigor técnico, porque no lo están padeciendo directamente los pilotos y los controladores aéreos, en el sentido de que no es culpa de ellos que no les están haciendo los exámenes que tienen que hacerles, se los están revalidando sin examen porque escudados en la pandemia no han hecho los exámenes a los que se tienen que someter. Es decir, no es una consecuencia directa ni una causa directa, están relacionados y todo tiene que ver con una dejadez en el tema de la seguridad aérea, del medio ambiente y de todo. Digamos que estaban trabajando un poco como alá y se va porque me lo mandaron a hacer. Gracias. Yo quisiera complementar efectivamente lo que dice Tere. Lo que está faltando y lo que degradó la calificación es la falta de personal calificado. No se les ha proveído a las personas, los cursos que requieren no tienen el perfil indicado. En el momento de hacer la selección, por ejemplo, de nuevos controladores, porque los que tenían gran experiencia no están tolerando el acoso laboral y por ello han renunciado. El entrenamiento es muy pobre a la hora de seleccionar controladores aéreos, ni siquiera están pasando las pruebas de inglés. Yo no sé cómo se van a comunicar con los pilotos extranjeros. Es decir, las deficiencias son enormes. Los controladores aéreos están trabajando horas extras
Creo que están trabajando, sí, 17 horas seguidas, nada más paran para comer, etcétera, o 12 horas, en fin, por favor, olviden el dato de las horas extras que están trabajando, pero están trabajando muchísimas horas extras y están bajo una presión enorme, porque de pronto tienen que brincar de una pantalla de control a otra, porque van siguiendo un avión en varias pantallas, y de ahí la enorme cantidad de incidentes aéreos. El CNEAM tiene prohibido que se difundan los incidentes aéreos que están sucediendo en el aire. Están en su máximo estrés los controladores y los pilotos haciendo el máximo uso de sus habilidades y talentos en vez de estar confiando más en personal capacitado y en tecnología para funcionar. Por eso no es posible que México tenga la categoría 1. En cuanto a la OS, no, ya lo aclaré, sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Perdón, aquí Fernando Merino, no sé, Fernando, si querías hacer una pregunta, disculpa. No, todo bien por el momento, la información que expusieron ha sido muy clara. Muchísimas gracias. Bueno, pues de esta ya no tenemos más preguntas de nuestros amigos representantes de los medios de comunicación. Creo que ha sido una rueda de prensa bastante informativa y pues les damos las gracias. Ya se nos fue Grisha Reitner. También pues, le damos la gracia a Paula Arispe, a Francisco Landero, a Iliana Ramos y a Luz María Graubeca por haber participado en esta rueda de prensa. Y amigos representantes de los medios de comunicación, como siempre ya saben, estamos a sus órdenes para complementar su información o también para coordinar entrevistas con nuestros amigos representantes de los comités vecinales. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Saludos. Gracias, buen día. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, muy buen día.